Hoy vamos a estar compartiendo la palabra utilizando una analogía, eh, bueno, o un término pues, que se utiliza mucho en conducción, pero que aplica para otros elementos que de hecho son reales en nuestra vida natural, pero que es más comúnmente reconocido cuando las personas conducimos o conducen. Y es el concepto de punto ciego. Entonces, para un punto ciego es algo que no podemos ver, por eso se llama ciego, ¿cierto? Valga la redundancia. Son puntos que no son posibles visualizar a partir de los elementos naturales de los cuales fuimos dotados. De hecho, en oftalmología, un punto ciego es una pequeña región del campo visual o área del ojo que no puede ver y que ante la falta de información el cerebro a la hora de procesar la imagen que le llega, interpreta o más bien rellena esa zona del punto ciego con información que le llega de su entorno visual que le rodea. Entonces nosotros estamos ahí por la vida viendo cosas con nuestros ojitos naturales y cuando estamos, por ejemplo, de frente y utilizamos nuestros ojos para mirar los laterales, hay zonas en ese lateral que nosotros no podemos llenar, que no podemos ver, que no podemos alcanzar a visualizar. Eso que le llamamos la mirada por el rabito del ojo, así que uno mira por un ladito y mira por el rabito del ojo, llega un momento en que no podemos ver y con nuestros ojos naturales podemos tener una visión de un espectro, pero un espectro que está hacia el frente de nuestros ojos. Pues a menos que seamos anormales, pues rara vez no conozco personas que tengan ojos en la cabeza, en la parte de atrás, para que pueda ver qué está pasando por detrás, ¿cierto? Pero en eso que estamos aún en nuestro frente, de nuestros ojos, hay cosas que nuestros ojos no alcanzan a percibir, ¿sí? Por más que esté mirando, yo estaba mirando por el rabito del ojo. Ese rabito del ojo por el que estamos mirando llega a un momento en que ya no puede ver más nada. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Coge y rellena con información. Rellena. Dice, me pareció que eso se parece a, y viene y completa la imagen. Muchas veces, a causa pues de esta cosa tan maravillosa que hace nuestro cerebro, que a veces lo hace de manera tan perfecta y tan correcta que efectivamente lo que alcanzamos a percibir y esos rellenos que colocan son correctos, también pueden llevarnos a cometer errores porque puede rellenar con información que no es correcta. Entonces sí, yo lo vi y lo vi por el rabito del ojo y él estaba haciendo esto o ella estaba haciendo esto porque yo lo vi, mis ojitos lo vieron. Ya, yo estaba como mirando de frente, pero alcanzaba a ver un poquitico. Entonces, ¿qué hace el cerebro? El cerebro toma nuestros pensamientos y toma el escenario y completa la escena. Esto es muy peligroso, este, porque podríamos llegar a cometer errores en nuestras percepciones, en esa interpretación de la realidad. Ahora bien, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el ejercicio de la conducción en un vehículo de 4 ruedas, porque dependiendo del vehículo, pues los puntos ciegos varían. Y entre más grande es el vehículo, de pronto más zonas ocultas pueden haber para el que está conduciendo. En conducción se le llama punto ciego a esas áreas en las que los espejos que tiene el vehículo no pueden ver, no permiten ver. Son áreas ocultas de la estructura del vehículo y de los elementos que están en la vía. Entonces, cuando estamos conduciendo, hay cosas que en la vía no podemos ver. Entonces, eso que no podemos ver mientras estamos transitando, puede llevar a que nosotros tengamos un accidente, tengamos una colisión, tengamos un momento en el que cometamos un error, entre comillas, involuntario. Entonces, ¿qué hacen los conductores o qué se hace en conducción? Se trata de reducir
a la mínima expresión esos famosos puntos ciegos. Algunos utilizan espejitos adicionales en los retrovisores, otros utilizan espejo retrovisor más amplio, más grande, ¿sí? Sin embargo, siempre van a haber elementos que van a quedar por fuera de tu espectro visual. Lo que puedes hacer es intentar disminuir esos puntos ciegos que existen. Entonces, ¿por qué eso es importante y qué tiene que ver eso con la vida del creyente? Porque es que nosotros, nuestro ser, nuestra vida es nuestro vehículo, ¿sí? Nosotros caminamos, nosotros vamos transitando por la vida, ¿sí? Y en ese transitar por nuestra vida hay cosas que no podemos ver. Nosotros en nuestra vida como creyentes también tenemos puntos ciegos, que son esas áreas de nuestra vida que no son perceptibles a nuestros sentidos, ¿sí? Si bien hay un dicho muy popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, a veces no es que no lo queramos ver, a veces es que no lo vemos. Y puede que tú, o puede que el que vaya al lado tuyo, esté viéndolo, pero tú no lo puedes ver. Así como pasa cuando estás manejando un carro. O sea, puede que yo no esté viendo que hay un carro que está pegadito al lado derecho o al lado izquierdo, pero si tengo copiloto o si tengo pasajero en la parte trasera, es posible que esos pasajeros sí estén viendo ese vehículo. Entonces, nosotros a veces transitamos por la vida, ¿verdad? Y no solo tenemos puntos ciegos, sino que a veces literalmente desde el punto de vista espiritual estamos completamente ciegos, pero cuando tenemos visión, cuando tenemos, digamos, cierto eh, grado de conocimiento, cuando nos hemos acercado a Dios, cuando hemos abierto nuestros corazones a Jesús, cuando le hemos recibido, nosotros iniciamos nuestro proceso, ese que inician los conductores colocando espejos retrovisores para eliminar esos puntos ciegos de nuestra vida. Entonces, el conocer a Jesús es como si te diera unos espejos adicionales para que tú puedas ver lo que está ocurriendo en la vía, ¿ya? Para que tú te puedas mover de un lugar a otro sin dañarte a ti y sin dañar a otros. Y esto es muy importante porque a veces pensamos que el que debe protegerse es uno, el que debe estar bien es uno. Es que cuando yo estoy pendiente de no cometer un error mientras conduzco, estoy haciéndolo por mí porque el carro es mío y a mí es que me va a doler. Yo soy la que... No, hay otras personas que están en la vía de tu vida que pueden ser lastimadas a causa de que tú no estás viendo o de que no estás teniendo una visión clara. Y eso ocasiona que nosotros hagamos los famosos daños colaterales. Dice la palabra en 1 Corintios 4:4, en versión Reina Valera dice el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En versión Las Américas dice, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. O sea, es decir, el hecho de que yo no esté viendo o el que yo no sea consciente de las cosas que estoy, de los posibles errores que estoy cometiendo, no me exime de la responsabilidad. De hecho, en la ley, incluso en las leyes naturales, dice, el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Es decir, o tú estás transgrediendo una norma, la estás transgrediendo y punto, la conozcas o no. Y a veces nosotros requerimos el apoyo especial de quien está con nosotros en el vehículo para que nos ayude a mirar bien determinado momento al momento de un giro. Mira, mira para ver ese lado que es que yo no veo bien, entonces tú le pides ayuda al que va al lado tuyo para que te ayude, o si vas solo, pues te toca asumir el riesgo, pero si tienes a alguien que te apoya, entonces tú tienes la oportunidad de decirle a ese alguien que te ayude.
En la vida del creyente, el Señor nos dio herramientas para que nosotros tengamos esa ayuda. Y esa principal herramienta que nos ha dado Dios y nos ha entregado Él es su espíritu. El Señor nos ha dado su espíritu para que nosotros podamos transitar por el mundo de una mejor manera, ¿sí? Dice el libro de Proverbios capítulo 16, verso 2, que muchas veces, aunque a uno le puede parecer intachable su conducta, el Señor es el que juzga las intenciones. En versión Nueva Traducción Internacional dice, todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. Entonces, esa ayuda y esa herramienta que nos ha dado el Señor, esa promesa que dio Jesús a sus discípulos cuando, este, se, cuando partió luego de la resurrección, que les dijo, miren chicos, no se preocupen que yo me voy, pero vendrá otro, el consolador, el que los va a ayudar. Esa promesa es la que nos ayuda a nosotros a tener unos ojos más limpios para identificar y poder observar cuáles son esas áreas, ¿verdad? Para que ilumine, para que nos muestre nuestras zonas de oscuridad. Lastimosamente, ¿verdad? Dice la palabra que no, uno no puede tener una luz y esconderla debajo de una mesa o taparla, sino que la idea de una luz es que la luz brille y ilumine, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros tenemos áreas en nuestra vida que aún no le hemos concedido permiso al Espíritu Santo y al Señor para que entren a alumbrar. Por lo tanto, son zonas de oscuridad y son zonas en las que yo no he podido autorreconocerme o no he podido reconocer eh, esos elementos que están ahí y cómo esos elementos que están ahí pueden dañarme o dañar a otros. Y es muy importante que la luz del Señor brille en mí. Entonces, Dios anhela y Dios desea tener el control de tu vida, tener la posibilidad de guiarte mientras tú manejas. ¿Ah? Él quiere apoyarte, quiere estar ahí o sea, sí, es tu vida, tú tienes libre albedrío, pero tú puedes tener un copiloto al lado, el copiloto que te apoya, el copiloto que tú, ay, mira, para ver, mira, yo miro de este lado porque es doble vía, tú miras del otro lado y juntos vamos y transitamos por la vida sin lastimarnos y sin lastimar a otros. Dice el Salmo 19, versos 12 y 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice esa amistad, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen en mí. Entonces seré íntegro y limpio de gran rebelión. Entonces, amistad reconoce que hay cosas que está haciendo que incluso ni siquiera está siendo consciente de que está cometiendo errores. Y le pide a Dios, líbrame. Por eso muchas veces David en los Salmos le dice al Señor, examíname, Señor, escudriña mi corazón, mira lo que hay dentro de mí, pero es que no es examíname para que tú te des cuenta, Señor, sino es examíname para yo poder ver lo que no puedo ver. Y este es un ejercicio, como hablábamos a principios de este año, de introspección en el que yo debo intentar conocer lo que hay dentro de mí. Pero muchas veces no puedo ver lo que hay dentro de mí por mí mismo, sino que necesito el apoyo de otro para que me dé luces de lo que está ocurriendo. Y si bien otras personas, mi familia, mi pareja, mis hermanos, mi compañera del trabajo, podrían en determinado momento cumplir un rol de ayudarme a ver mis errores, ¿quién mejor para mostrarme a mí lo que no está bien que el mismo Espíritu Santo, que es quien convence de juicio y de pecado al creyente? Entonces, si yo tengo ese conocimiento, si yo puedo tener esa oportunidad de acercarme a mis zonas oscuras, a esas zonas de mi vida que algunas de ellas decidí cerrar la puerta y no volverlas a abrir,
pero que es necesario que la luz del Señor entre, que es necesario que toda la casa esté limpia, es necesario que toda la casa esté iluminada. Entonces, ¿por qué? Porque es que los hechos de nuestro pasado, si bien ya están en el pasado, tienen un impacto sobre el presente. Muchas de nuestras conductas, muchos de nuestros comportamientos, muchas de las cosas que nosotros realizamos están fundamentadas en nuestras vivencias. Nuestros imaginarios, nuestros preconceptos, nuestra forma de ver el mundo está marcada por nuestras vivencias. Y cuando nosotros intentamos en nuestros propios medios coger esas vivencias que nos lastimaron y taparlas, esconderlas por nuestros propios medios y tratar de ignorarlas, lo que hacemos es que muchas veces desconocemos esos patrones de comportamiento que están siendo propiciados por ese evento o eso que ocurrió. Y el único que nos puede ayudar con eso es el Señor. El único que puede ayudarnos a mejorar nuestra visión de cómo y por qué estamos actuando es nuestro Padre. Y nosotros entonces muchas veces nos hacemos los locos. Dice la palabra en Primera de Corintios 2, 10 al 12. Primera de Corintios 10, 2 al 12 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el Señor desea mostrarte las cosas. El Señor desea evidenciar las cosas. Podemos seguir queriéndonos hacer el de la vista gorda, porque ahí aplicaría el dicho, el peor ciego es el que no quiere ver, porque en algunas áreas de tu vida y de mi vida, ya Dios nos mostró, o sea, ya Dios nos dijo, mira, tienes estos lunares y estas son las acciones correctivas. Y tienes estas áreas de riesgo y estas son las acciones preventivas, pero ¿saben qué hemos hecho nosotros con eso que nos ha dado el Señor? Nos hemos hecho los locos y seguimos haciéndonos los ciegos, pero ya lo vimos. Pero hay otras que necesitamos seguir viendo. Y en esas cosas el Espíritu Santo es quien va a cumplir uno de los roles más esenciales, o es uno de los roles esenciales en la vida del creyente, ayudarlo a dirigir su vida. El Espíritu Santo es el que te da el discernimiento. Y el discernimiento es la capacidad de ver cosas que otros no pueden ver. Y si otros no las pueden ver es porque son puntos ciegos para otro. Ahora, si tú tienes una forma de ver mejor, ¿por qué no la usas? Ay, yo no la uso porque es que a mí me cuesta diferenciar cuándo soy yo quien me está hablando y cuándo es el Espíritu Santo que me está hablando. A mí me cuesta diferenciar este, mis emociones carnales de mis instintos espirituales. Pero la única forma en la que yo voy a empezar a poder distinguir con certeza quién es quién y quién está mandando, dice la palabra, los deseos de la carne son en contra de lo del espíritu. Y dice la palabra que tú puedes juzgar todas las cosas, incluso tus propias intenciones. Entonces tú puedes estar frente a una intención y decir, ah, esto es bueno, ah, esto daña a alguien, ah, esto me está dañando a mí, ah, esto va a dañar a otro, ah, la palabra que dice frente a esto. Y en la medida que yo empiezo a reconocer que los actos no están en contra de la escritura, sino que van a favor de la escritura, entonces yo voy a empezar a distinguir cuándo es el Espíritu Santo el que me está guiando y no mi propia cabecita. Pero el Espíritu Santo conoce lo más profundo de ti. Esas cosas que que tú ni siquiera recuerdas, porque nuestra mente prioriza. Nuestra mente ha priorizado
durante toda nuestra existencia que recuerda y que no recuerda. Y hay cosas que olvidó o que aparentemente olvidó y que están ocultas allá en nuestros recuerdos profundos, que no son evocados con facilidad y que hay momentos en los que es necesario que yo recuerde esas cosas. Y el Señor, a través de su Espíritu, te escudriña y te muestra esas cosas. Entonces, el Espíritu Santo revela lo que está oculto, dándonos una visión clara de nuestras vidas y ayudándonos a ver aquellos puntos ciegos espirituales que necesitamos identificar y corregir. Entonces, yo necesito ser consciente de lo que no estoy viendo para poder corregir lo que tenga que corregir. O podemos seguir siendo sabios en nuestra propia opinión y en nuestra propia prudencia y entonces no solicitar la ayuda de Dios para tal propósito, sino más bien hacernos los de la vista gorda, hacernos los locos en cuanto a lo que Dios quiera hablarnos. Otro elemento que ayuda a vivificar o a hacer claro, pues, esos puntos ciegos es la misma palabra. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Entonces, cuando voy transitando, cuando voy andando, esas cosas que no puedo ver, entonces la palabra va permitiendo que sean clarificadas para yo poder observarlas. Entonces, voy transitando por la vida y su palabra me ayuda a ver cosas, ilumina mi camino, mejora mi toma de decisiones, soporta, me ayuda a soportar circunstancias que antes no hubiese soportado, que Él es quien me ilumina, porque Él es quien va a mi lado, ¿sí? Y vuelvo y le digo, no es que el rol de permitirme ver cosas no lo pueda hacer otra persona, pero lastimosamente, como seres humanos, nosotros, tal como lo expresó Jesús, vemos más grandes los defectos de los otros que los propios. Y entonces, a causa de eso y a causa de que como seres humanos también a veces no sabemos decir las cosas, no nos expresamos bien, juzgamos más de la cuenta, etcétera. Entonces, el Señor no quiere que andes en conflicto con otros, ¿sabes? El Señor quiere que tú tengas las herramientas para que tú puedas transitar por el mundo. ¿Y quién mejor que Él para acompañarte en el proceso? Y su palabra, que es una de esas herramientas que Él te entregó, es la que te permite juzgar las cosas, te permite tomar mejores decisiones, y tal como lo dice el salmista, ilumina tu camino. Te puedes intentar depender de externos cuando tienes la mejor guía y dirección en ti. Cuando papá te dio las herramientas, cuando papá puso en tu disposición la posibilidad de ser lleno y de ser dirigido. Pero llevo años conociendo la palabra y aún sigo teniendo puntos ciegos y aún sigo teniendo áreas que no. ¿Por qué? Porque es que la palabra, valga la redundancia, en ella misma está escrito que ella es viva. Es decir, por más que yo ya conozca determinados textos bíblicos, no significa que ya no los deba volver a leer. Y en nuestra vida de creyentes, muchas veces, a veces, no, ya yo la Biblia ya, imagínate, en tantos años ya yo no necesito leer Biblia, ya yo no nada. Pero cada vez que nosotros vamos a la escritura, Dios tiene una nueva revelación a través del mismo texto bíblico, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz.
y Él se revela a nosotros a través de su palabra. Entonces, Dios te da, hasta el momento llevamos dos herramientas, una su espíritu para que tú puedas acceso a ver puntos ciegos, y la segunda su palabra, y la tercera herramienta que te da Dios para acercarte y para poder em, ver esas cosas que no te son fáciles ver, es la oración. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, no son las ocultas del chisme ajeno, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de las ocultas que son tuyas, cosas que no conoces de ti, cosas que es necesario que conozcas de ti y que es necesario que actúes haciendo las acciones que se requieran para salir de esas zonas de oscuridad y traer luz a esas zonas. Entonces yo puedo ir en la vida utilizando simplemente ese órganos maravillosos que nos dio Dios para poder ver, que son nuestros ojos, o puedo ir por la vida utilizando además de mis ojos naturales, mis ojos espirituales que son ampliados, que son vivificados, que tienen una mayor perspectiva cuando el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios y la oración son partes esenciales de mi existencia. Pero entonces, no, yo creo en Dios, pero que ore otro por mí. No, yo creo en Dios, pero que lea la palabra a otro por mí. No, yo creo en Dios, ajá, que otro traiga el mensaje. Uy, yo sí estoy esperando un profeta que me lo encuentre en el camino y me diga, a ti te digo de parte del Señor. No, el Señor anhela y desea y quiere una relación propia y personal. Por eso Él dice, clama, por eso Él dice, búscame, por eso Él dice, sí, que Él te entregaba algo, que venía a morar para ti, que venía a morar en ti, que ya no iba a estar fuera de ti, que no te iba a dejar nunca más a a esa persona, al Espíritu Santo. Pero nosotros queremos seguir encontrando soluciones en nuestra vida de manera externa, cuando muchas de las soluciones a los errores y a las cosas que estamos viviendo a causa de puntos ciegos en nuestro ser están para corregir desde el interior. La transformación de un creyente no se da externamente, se da desde adentro hacia afuera. Cambiarse de ropa es muy fácil, cambiar el corazón es lo difícil. Y cuando el corazón es transformado, tu exterior empieza a manifestarlo. Y no necesariamente con cambios de ropa. Pero las personas notan en ti que hay un espíritu superior, que hay algo diferente. Es más, cuando estos tres elementos son el eje de tu vida, la oración, la guía del Espíritu Santo y la lectura de la palabra y la aplicación de ella en tu vida, obviamente, serás deseado por otros para recibir instrucción. Serás alguien que las personas busquen para un consejo. Serás alguien que al decirle a otro sus errores no los vas a lastimar, sino que el Espíritu Santo te acompañará y traerá convencimiento de juicio y de pecado sobre la vida del que no le conoce. Pero pretendemos que nuestra vida sea transformada con una vida espiritual precaria, pírrica, etcétera, etcétera. Y es Dios el que desea obrar en nosotros para que nosotros tengamos una visión clara y completa de hacia dónde nos dirigimos,
que hay a nuestro alrededor, para que veamos no solo lo que nos puede dañar, sino las cosas que están ahí para que las tomemos porque son de bendición para nuestras vidas. El Señor desea obrar en ti y en mí para nuestro propio beneficio. Y es una de las cosas que como cuando tenemos hijos de pronto alcanzamos a entender un poco más. O sea, muchas de las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos no son para beneficios del papá. O sea, cuando tú le enseñas a tu hijo a, a comer, cuando le enseñas a caminar, cuando le ayudas a aprender a hablar, cuando lo ayudas en las tareas del colegio, todas esas acciones, ninguna van dirigidas a tu propio beneficio, van dirigidas al beneficio de ese otro ser humano que está a tu lado. Y tal como dice la palabra, si tú, siendo tú, sabes dar cosas buenas a tu hijo, a tu hija, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabrá darte buenas cosas a ti? Pero a veces no recibimos porque no estamos viendo. Entonces, la oración, la palabra y el Espíritu Santo nos permite ver las áreas de nuestra vida que están por fuera de nuestro alcance natural, pero que son cruciales para nuestra vida espiritual y para nuestro bienestar. ¿Sí? Yo tengo una amiga que le encantan los medicamentos naturales y que cada vez que escucha, mira que la cúrcuma sirve para esto, ya va, se compra las pastillas de cúrcuma. No, que el citrato de magnesio es útil para esto y va y se compra el citrato de magnesio y se lo toma. Y nosotros como creyentes, desde hace años, se nos ha entregado y se nos ha dado estas herramientas. ¿Y por qué nos cuesta tanto de pronto decir, hombre, sí, la oración es una clave en mi vida, yo voy a ir al Padre y voy a orar? Hombre, sí, la palabra es la que va a traer certeza a mi vida, yo voy a ir a buscar y a leer su palabra. El Espíritu Santo es quien me guía y me va a permitir cosas. No voy a entristecer más al Espíritu Santo. No voy a hacer que esté más contristo en mí. Yo voy a vivificar mi relación con el Espíritu Santo. Y es la invitación que tiene el Señor en esta mañana para nosotros. Que estas tres cosas que aparentemente conocemos, que hacen parte de nuestras vidas porque están presentes en nosotros, sean fortalecidas. Que tu oración sea fortalecida. Que tu búsqueda y lectura de la palabra sea cada vez mejor y mayor. Que ese acercamiento y esa intimidad con el Espíritu Santo crezca para que tú puedas tener una mejor visión y perspectiva de la vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, Señor. Hoy delante de tu presencia, Señor, estamos. Tú me conoces, tú conoces a mis hermanos. Tú conoces cada área gris, cada área oscura de mi vida, Señor. Para ti no hay secretos. Hoy clamamos a ti, Señor, por tu dirección, Padre, una vez más. Coloca en mí, Señor, un corazón entendido de tu palabra. Que tu fuego, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sea encendido en nuestros corazones, Señor. Guíanos, Padre bendito. Guíanos, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos rechazado tu dirección, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos puesto en poco tu guía, Señor. Perdónanos porque aunque hemos podido apoyarnos en ti y en tu palabra, nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia. Clamamos a ti hoy, Señor, para que seas tú glorificado en nosotros, Señor. Y para que tú, Señor, nos muestres, Padre bendito, lo oculto que hay en nosotros, Padre. Para que tú nos muestres, Señor, los puntos, Señor, que no estamos viendo en nuestro camino, Señor. Para que tú, Padre bendito, nos ayudes, Señor, a tomar, Señor, las acciones correctivas que debemos tomar en nuestras propias vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Derrama tu gloria, Señor, sobre nuestros corazones.
Derrama de tu presencia sobre nuestro ser, Señor. Hoy una vez más nos entregamos a ti, Señor. Guíanos, Señor. Toma el control y el dominio de nuestro existir. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.